Bienvenidos a la sesión 2 de Análisis y presentación de datos experimentales. En esta ocasión trataremos el tema Diseños experimentales básicos. Podemos definir al diseño de experimentos como la planeación y realización de un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos. Estos datos, al ser analizados estadísticamente, proporcionan evidencias objetivas que permiten responder las preguntas de investigación. ¿Qué es un experimento? Bueno, lo podemos definir como un cambio en las condiciones en las que normalmente opera un sistema o proceso. Este cambio se va a hacer con el objetivo de medir el efecto en una o varias propiedades del producto o resultado. La unidad experimental es la pieza o muestra que se va a utilizar para generar un valor representativo del resultado de la prueba o del experimento. La variable de respuesta es la variable dependiente que nos permite conocer el efecto o los resultados de cada prueba experimental. Hay factores controlables, que son variables de proceso o características que se pueden fijar en un nivel determinado y los conocemos como factores de estudio también o variables independientes. Los factores no controlables son variables que no se pueden controlar durante el experimento y que pudieran tener un efecto en la variable de respuesta que estamos midiendo. Finalmente, los factores estudiados son las variables que se investigan en el experimento y que se pueden fijar, o sea, son factores controlables que nos interesan estudiar. ¿Cuál es el ciclo para realizar el diseño de un experimento? Primero, tenemos que empezar con la definición del problema o del objeto de estudio. Después vamos a elegir cuál es la variable de respuesta o las variables de respuesta y la forma en que vamos a medirlas. En tercer lugar, vamos a definir los factores que deben estudiarse y aquí es importante que sepamos que tienen influencia en la variable de respuesta, porque si no, podemos encontrar un experimento con resultados que no nos lleven a un lugar deseado o que no cumplan con las expectativas planteadas. El cuarto paso es seleccionar los niveles de cada factor y el diseño experimental adecuado al objetivo del experimento. Posteriormente, vamos a planear y organizar el trabajo experimental y hasta el paso 6 vamos a realizar el experimento. Si se fijan, del paso 1 al paso 5 es un trabajo de gabinete que implica la revisión de literatura para poder establecer los objetivos del experimento, la revisión de los materiales y recursos disponibles para saber que podemos realizar el experimento y que vamos a contar con todos los elementos necesarios para cada una de las pruebas y mediciones. Una vez que ya tenemos los datos que provienen del experimento, hay que realizar el análisis de los mismos. Recordemos que primero tenemos que hacer un análisis descriptivo, o sea, establecer los hechos para verificar si nuestros datos cumplen con las expectativas. Después del análisis descriptivo vamos a hacer un análisis exploratorio para ver cuáles son las tendencias que encontramos y finalmente vamos a hacer el análisis estadístico que definimos con el modelo seleccionado por el diseño experimental. Estos análisis van a generar resultados que deben ser interpretados para que podamos emitir las conclusiones del experimento o establecer algunas estrategias de control para experimentos posteriores. Si revisamos, este ciclo de planeación de un experimento es similar al ciclo del análisis de datos, solamente que aquí ya tenemos definida la pregunta de investigación, el objetivo, el experimento, cómo lo vamos a desarrollar y qué modelo vamos a utilizar. ¿Cuáles son los principios del diseño de experimento? Existen tres que son básicos.
El primero es la aleatorización. La aleatorización nos dice que todas las corridas experimentales o todas las pruebas y toda la toma de datos y demás tiene que hacerse en orden aleatorio, porque de esta forma vamos a incrementar la posibilidad de que se cumpla el supuesto de independencia en la distribución de errores, es decir, que nuestro experimento no tenga sesgos. El segundo principio importante es la repetición. La repetición nos dice que tenemos que correr más de una vez un tratamiento o combinación de factores. O sea, no puedo tener un solo dato para un tratamiento porque entonces no vamos a poder realizar un análisis estadístico adecuado. Y finalmente, el tercer principio importante es el bloqueo. El bloqueo consiste en que tomemos en cuenta en forma adecuada o nulifiquemos los factores que pueden afectar la respuesta observada, pero que no nos interesa controlar. Por ejemplo, puede ser que detectemos gradientes de luz o de temperatura o de pendiente, pero que no nos interesa estudiarlos. Entonces, si no queremos tener resultados del efecto de esos factores, lo que tenemos que hacer es nulificarlos. O bien, tomarlos en cuenta porque sabemos que pueden generar un cambio en la variable de respuesta y en ese caso se utilizan los bloques. El análisis estadístico que vamos a ver en esta sesión es el análisis de varianza. El análisis de varianza va a descomponer la variabilidad de nuestros datos, explicándonos, por ejemplo, qué tanta variabilidad se debe al efecto de los tratamientos, qué tanta variabilidad se debe al efecto de los factores de bloqueo y qué tanta variabilidad se debe al error experimental. Para que podamos aplicar un análisis de varianza es necesario que se cumplan tres supuestos: normalidad, varianza constante e independencia. Estos supuestos los vamos a revisar en el próximo video.